Dios los bendiga. Por favor, pase conmigo a Salmos. Ahí al 138 vamos a comenzar. Nosotros todos los hijos de Dios tenemos un mensaje para darle al mundo y ese mensaje es nuestra responsabilidad para con la palabra de Dios. Justamente esa palabra es el mensaje. Lisa y llanamente, lo que sea que nosotros sepamos de esa maravillosa palabra será lo que sea que nosotros le digamos a la gente. Según se presente la oportunidad, porque cuando uno va a hablar la palabra de Dios, uno conoce 2, 3, 10, 250 versículos, los que sea que uno tiene, no es que uno se los larga a todos a la persona, porque Dios trabaja en uno para decirle a la gente lo que la gente necesita escuchar dentro de la maravillosa palabra que uno sabe. Así que no importa cuánto uno sepa, y es deseable que cada vez nosotros todos sepamos más. Por eso nosotros necesitamos cerciorarnos de que entendemos cuál es nuestra opinión al respecto de esta palabra de Dios. Y me pareció que un buen momento, un buen lugar donde comenzar es saber cuál es la opinión de Dios acerca de su nombre y de su palabra. Por eso vamos ahí a Salmo 138, en el versículo 2, dice que el salmista dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué haría esto? Bueno, el hombre aquí lo dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Fíjese lo que nosotros acabamos de leer. Esta es la opinión que tiene Dios de su nombre y de su palabra. Por eso nosotros tenemos que pensar, ¿qué opinión tengo yo del nombre de Dios y de la palabra de Dios? Acá están todas las cosas, ve acá todas las cosas. Y allá lejos, arriba, de manera inalcanzable, ahí está Dios. Dios está, Él y su nombre están, su palabra y su nombre están por sobre todas las cosas. Marcos capítulo 2. Ahí en el versículo 1 nosotros comenzamos a leer que dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Fíjese lo que dice que pasó ahí, que lo relata el versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Usted se está haciendo acá la imagen, se hace el video de lo que estaba pasando. Y les predicaba la palabra. Fíjese qué bárbaro, qué tremendo, qué hermoso. Esto es lo que nosotros deseamos, ir a las personas que tengan este hambre, que se agolpen en nuestras iglesias, en la casa, que no nos alcancen las sillas, que algunos se sienten en sillas, en nuestros sillones y en el piso, porque no nos alcanza el lugar, porque la gente se agolpa para escuchar la palabra que usted tiene para decirlo. Lógico, la palabra es maravillosa, ¿cómo no se va a agolpar la gente? Si todavía no ocurrió, oremos, ore usted que ocurra en la iglesia en su casa, que nunca le alcancen las sillas, que tenga siempre que mucha gente que quiera saber de Dios, que tenga hambre, que tenga sed de Dios, que quiera que en su corazón arda la Escritura para ir y comentarle esta palabra de Dios a las personas. Esto es recién comenzado, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, digamos la verdad, si nosotros hubiésemos vivido ahí por donde vivía el Señor Jesucristo y hubiésemos pasado por ahí, hubiésemos tomado, o estuviéramos lejos, hubiésemos tomado un tren para ir a Capernaum y estar con nuestro Señor y escucharlo. Bueno, el Señor tenía gracias a Dios que estas personas lo escucharon y qué benditos que fueron. Pero la palabra que Él enseñó, que hizo que se agolpara a la gente, es la misma palabra que usted puede compartir con las personas. Lucas capítulo 5. Hoy hay mucha escritura que compartir, así que sí, voy a ir un poco en motoneta, ¿está bien? Así que si usted no llega, no se preocupe, yo se lo leo, después tranquilo lo lee en la casa. Lucas 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Maravilloso. Igualmente, usted recuerde siempre el primer versículo que leímos hoy. Salmos
138:2, que Dios engrandeció su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Eso nos va a servir para nuestra vida, lógicamente, y también para toda esta enseñanza. Recuerde siempre qué opinión tiene Dios de su palabra y pregúntese cuál es la opinión que tiene usted de la palabra de Dios. Es decir, cuál es su actitud con respecto a la palabra de Dios. Esto es lo que Dios piensa de su palabra. Bien, piense usted qué es lo que piensa de la palabra de Dios. Nosotros oramos por este tipo de personas, por esta clase de gente que tenga tanta hambre, tanta sed, y que Dios tenga bien acercarnos a esa gente a nosotros, y que nosotros seamos dignos de que el Padre acerque esas personas a nosotros para que podamos saciarlas con la palabra de Dios. Estamos en Lucas, ¿verdad? Vamos al capítulo 11. En el versículo 27 dice que mientras él decía estas cosas, imagínense lo que debe haber sido el Señor hablando la palabra de Dios, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo a esta mujer, obviamente estaba muy emocionada, muy entusiasmada, y le dijo algo que la verdad yo coincido con la mujer. Fíjese lo que dijo. Dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Vean, ¿quién no estaría de acuerdo con esta mujer? María verdaderamente fue muy bienaventurada. Ni hablar, caramba, ella lo tuvo en su vientre, ella concibió en su vientre al Mesías y lo tuvo con ella los 9 meses que cualquier mamá tiene con su nene. Después le dio de tomar los pechos, como cualquier otra mamá. Igual que cualquier otra mamá, porque el Señor Jesucristo era un ser humano igual que todos nosotros. Entonces, claro que fue bienaventurada, no obstante el Señor Jesucristo camina una baldosa más en lo que es ser bienaventurado. Y en el 28 le dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan. Fíjense, no es que María no era bienaventurada, caramba, de nuevo, por supuesto que lo era. Pero mire la opinión de nuestro Señor en cuanto a la palabra de Dios y a que nosotros la guardemos. Marcos 4, por favor. Ya sabemos nosotros la opinión que tenía Dios, sabemos la opinión que tenía nuestro Señor Jesucristo acerca de la palabra de Dios. Nosotros la palabra es un encargo que nos dio Dios. Nos encargó la palabra de Dios. Ese es el mensaje que nosotros tenemos para darnos a nosotros mismos, a los nuestros y a toda persona con que nos comuniquemos toda vez que podamos. Marcos 4, versículo 14, hablando acerca del sembrador, es el que siembra la palabra. En este contexto particular de Marcos 4, está hablando de la palabra del reino de Dios, que es una preciosa porción de la inmensa y maravillosa palabra de Dios. Pero es la palabra que nosotros le comentamos a la gente, que es la palabra de salvación, que es la palabra que les dice que ellos van a tener un cuerpo nuevo, que ellos van a ser recibidos en el cielo por nuestro Señor y luego vamos a descender junto con nuestro Señor sobre la tierra y vamos a vivir por siempre. Caramba, fíjese si tenemos cosas maravillosas para decir. Tremendo, tremendo. Hechos capítulo 14, por favor. Recuerden que estoy yendo en moto entre versículo y versículo. Hechos 14, versículo 21 dice, y después de anunciar el Evangelio, recuerde, Evangelio se refiere a la buena nueva del reino de Dios. Claro que es muy buena y es muy nueva, es una buena noticia, claro que sí, pero la gente en aquel entonces conocía acerca del reino de Dios. La buena nueva es que a este reino también estaban invitados los gentiles, y éramos todos uno en el Señor Jesucristo. Bien, pero cada vez que habla de evangelio, fíjese por ahí en algún lugar habla del reino de Dios, y lo vamos a ver ahora. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿en qué cosa? En el reino de Dios. Se los dije, evangelio por un lado, en algún lado va a aparecer
el reino de Dios. Ellos eran sembradores del reino, nosotros también. Usted también, todos nosotros somos sembradores del reino de Dios. Si usted no lo siembra, ¿quién lo va a sembrar? Si nosotros no le hablamos a las personas esta maravillosa palabra de Dios, ¿quién se las va a hablar? Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Fíjese, donde iban, predicaban el evangelio del reino de Dios. Maravilloso. La razón de reunirse de los creyentes en el primer siglo es la misma razón que nosotros tenemos para reunirnos. Nosotros nos reunimos en torno a la palabra de Dios. Esto es lo que nos concita, esto nos invita, para eso venimos, por eso los domingos, venimos por la palabra de Dios, por eso nuestras reuniones que ahora son por Zoom, y estamos orando para que pronto sean presenciales, que sean reuniones de verdad, tangibles, y que pronto también podamos volver a abrazarnos y todo eso. Entonces, esas reuniones que nosotros tenemos son también, igual que las de ellos, debido en torno a la maravillosa palabra de Dios. Hechos 13, por favor, ahí nomás en el barrio. En el versículo 44 dice que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. ¿Usted se imagina ahora toda la ciudad? Imagínense, toda la ciudad de Buenos Aires, 4 millones de personas, nos reunimos ahí alrededor del obelisco para compartir la maravillosa palabra de Dios. Qué bueno, no sé si juntaremos 4 millones, pero sería bueno tener 4 que tengan verdadero interés, que tengan hambre y sed de Dios y nosotros podamos satisfacer su deseo por Dios con esta preciosa palabra. Entonces el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hebreos 13, por favor. Hermoso registro de la Escritura. En el versículo 7 de Hebreos 13 dice, acordaos de vuestros pastores. Fíjese lo que dice, continuamos leyendo aquí, que os hablaron la palabra. Lógico, ¿cómo vas a pastorear en los términos de Dios a una persona si no es con la palabra de Dios? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Es decir, mirá lo que yo digo y mirá lo que yo hago. ¿Ven? Entonces, e imitad su fe. Fe tiene que ver con obediencia. Si lo que ellos te enseñan es lo que ellos viven, entonces imitad su conducta. Es una buena cosa para hacer y es una buena cosa para chequear. Es muy importante. Este mensaje que tenemos es un mensaje que debe ser transmitido, leído, oído y obedecido. Bien podríamos considerar nosotros que aprenderíamos más de vivirla y de permanecer en esa palabra que de simplemente leerla como si fuera literatura común. No es literatura común. Esto acá, usted lee acá y no dice nada de lo que pasó en su país, de todas las atrocidades que ocurren en todos los países, de las barbaridades que hacen los políticos en todos los países, de las barbaridades, cosas que hacen los delincuentes en todos los países, porque hay gente mala y gente buena en todos lados. Esto no habla del hoy, esto habla del siempre. Esto habla del siempre. Esta es literatura, no es literatura del ahora. Es para ser utilizado en el ahora, pero esta es literatura de la eternidad. Esa es la palabra de Dios que nosotros oímos, que nosotros leemos, que nosotros estudiamos, que meditamos, que pensamos y que compartimos con las personas. Juan 12, por favor. En el versículo 47 dice que al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice el Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. A eso vino. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Tremendo, listo. Acá podríamos decir amén e irnos tranquilos a casa.
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Lo mismo será con usted. Si usted no habla, lo que usted habla no es de su propia cuenta, sino que es de la cuenta de Dios, es decir, usted dice lo que dice la palabra de Dios. Bueno, pues bien, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que es de hablar. Eso es lo mismo para nosotros. Nosotros sabemos qué decir y qué hablar directamente de esta preciosa palabra de Dios. ¿Qué cosa tan grande? El Señor Jesucristo no tenía una Biblia. Ellos tenían disponible, ni siquiera Él, no sé, pero ni siquiera la costumbre es que no lo tuvieran en su casa, sino que estuviera en la sinagoga. Entonces tenían ciertos días para ir a leerla, o a que alguien se las lea, porque no toda la gente leía. Nuestro Señor sí, obviamente leía, conocía bien la Escritura y la leía mucho. Buen ejemplo para nosotros, pero de nuevo el Señor Jesucristo nunca había leído Efesios. Fíjese qué cosa. ¿Sabe por qué no había leído Efesios? Porque no lo tenían todavía. Fíjese si usted será bendito con esta Biblia, gracias a Lutero, gracias a Casiodoro de Reina, a Cipriano de Varela, que hizo la primera revisión, y a todos los otros que han trabajado en sus propios idiomas para traer la palabra de Dios al idioma de la gente de su nación, de su país. Qué maravilloso que a Dios ha tenido a bien trabajar con estos hombres en situaciones tan adversas para que la palabra de Él llegara a las personas. Qué hermoso nosotros entonces tener su palabra de una forma tan práctica en un solo libro. En el versículo 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Cuando usted habla de los mandamientos de Dios, usted está hablando de eso, lo mismo, de vida eterna. Por eso le digo que esta es literatura de la eternidad. Cuando usted habla acerca de esto, usted le está hablando a la gente acerca de la eternidad. Hay muchos bienes que se pueden hacer en la vida. Nosotros, no sé, hay profesiones todo trabajo es tan maravilloso, tan noble, cuando es llevado a cabo, como dice la palabra de Dios, como para el Señor y no como para los hombres. Entonces cualquier trabajo es digno, cualquier trabajo de verdad es maravilloso. Pero imagínese usted cuál es el trabajo de usted cuando usted va y lleva la palabra a la gente. Lo que usted haga puede hacer tanto bien a la gente, pero no puede compararse con el bien eterno que usted puede hacer cuando usted les comparte esta preciosa palabra de Dios. Sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Nosotros, en realidad ninguna persona, estando tan disponible la palabra de Dios como está, ninguna persona puede alegar ignorancia, pero nosotros menos que nadie. En 1 Timoteo capítulo 2, bien conocido este versículo por todos, en el versículo 4 dice, 1 Timoteo 2:4, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y no termina ahí en la voluntad de Dios, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Así que saber la verdad no es solamente un privilegio, damas y caballeros, es una responsabilidad que nosotros tenemos, saber la verdad, y también lo es compartir la verdad de la palabra que nosotros conocemos. Así que es un gran privilegio. Hechos capítulo 4, por favor. En el versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Imagínense, a eso añada las mujeres y los niños. Qué tremendo que es esto. No es que los varones creyeron y las mujeres no. En realidad está hablando así, en esta forma de hablar. Vaya a saber la cantidad de miles de personas de las que está hablando acá. 5.000 varones, imagínense la cantidad. Pero la palabra viene primero y la creencia viene después. Vaya conmigo a Romanos 10. Por favor, Romanos 10. Mire lo que dice el versículo 17. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, fe, oír, palabra. Como una viene de la otra, entonces la que empieza es esta, la palabra. Cuando usted tiene la palabra, entonces puede oírla o leerla, porque si una persona es sorda, no la puede oír. Sin embargo, si la lee, recibe la misma bendición que usted, porque la tiene que creer. Hay mucha gente que la oye y sin embargo no la cree. Capaz que el sordo la lee y la cree. Así que la palabra es primero, luego el oír o leerla y luego viene la fe.
Es decir, que la fe es un resultado de lo anterior. ¿Lo ve? La palabra viene primero. La palabra viene primero. Y esa es la palabra que usted tiene. Es la palabra que todos nosotros tenemos. Ya que estamos en Romanos, no nos movamos mucho de ahí, es un barrio conocido y querido por nosotros. ¿Se acuerda lo que dice el versículo 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué? Salvo, tendrás vida eterna, quiere decir. Vas a tener esa tercera pata, porque ahora todas las personas que tienen cuerpo y alma son bípedos, sí, y espiritualmente son bípedos también. Viene la tercera pata una vez que la persona renace del Espíritu de Dios, que Dios le da de su Espíritu Santo. Maravilloso. Entonces, son 25 palabras, volviendo al tema de que no importa cuánta palabra usted conozca, poquita que sea la palabra puede cambiar la vida de una persona. Cuando a mí me hablaron, cuando a usted le hablaron, no sé qué cosa de lo que le hablaron lo cautivó a usted e hizo ese clic en su cabeza que usted dice, no, yo acá me meto, yo en esta me meto, yo quiero esto, yo quiero estar aquí, yo quiero permanecer aquí. A mí me pasó como a usted le pasó, como a todos nos pasa. Que hay algo que le hablaron a uno, quizás la forma en que le hablaron, no sé, pero lo que sea que es, que nos ha atraído, hay otras personas que tienen que ser atraídas, pero no lo harán jamás a menos que alguien les hable. Fíjese que 25 palabras hacen que una persona, cuando son creídas, hace que una persona renazca del Espíritu de Dios. Maravilloso, ¿no le parece? Qué privilegio tan grande tenemos, que no importa cuánto conozca, con poquito que usted conozca, puede bendecir tanto a la gente. Ahora, fíjese los elementos que están en Romanos 19. Confesar, boca, Jesús, Señor, creer, corazón, Dios, levantar de los muertos, salvo. ¿Dónde aprende esas cosas? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Sin ir más lejos. ¿Dónde aprende usted esas cosas? Bueno, pues lo aprende en la palabra de Dios. ¿Usted la leyó? ¿Usted la oyó? ¿Alguien se la dijo? Pues bien, esa palabra nos da los elementos que nosotros podemos utilizar para bendecir a las personas que cuando lo creen, Dios los hace sus hijos. Porque recuerde que primero Pedro 1:23 dice que nosotros somos renacidos de simiente incorruptible, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, que la palabra vive y permanece para siempre, y aquello que Dios hace que crea en nosotros, que no estaba antes de que creyéramos la palabra, eso también permanece igual que la palabra, para siempre, para siempre. Lo que usted haga con la gente con respecto a esta palabra o en base a la palabra de Dios, dura para siempre, para siempre. Piense en la cantidad de bienes que usted ha hecho en su vida aún antes de conocer la palabra. Ahora, con la palabra de Dios, usted puede hacer un bien para siempre. Todo esto tiene que ver con la eternidad. Nuestras conversaciones tienen que ver con la eternidad. Cuando nosotros hablamos de la esperanza, cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos del Señor Jesucristo, son cosas de la eternidad, damas y caballeros. Ese es el privilegio que nosotros tenemos. Hermoso, Santiago capítulo 1. La palabra no puede ser un accesorio en nuestra vida. No, un accesorio es una cosa de moda, qué sé yo, no sé, esas cosas que mayormente usan las mujeres así, porque les gusta, porque se ven más hermosas o por lo que fuera, que si no está, siguen siendo hermosas. Eso es un accesorio. No se necesita para ser hermoso un accesorio. Puede estar o no estar. La palabra no es un accesorio. Eso es un elemento de primaria necesidad en la vida de todos. Claro que en la nuestra, pero vea, la palabra es una necesidad primaria en la vida de todos. No se puede estar sin la palabra de Dios. En Santiago 1, versículo 21 dice que por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si usted habla en lenguas, usted sabe que esto ocurrió con usted, salvó su alma.
sin ningún lugar a dudas, pero hay que recibirla con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre sin entrar en demasiados detalles? Es ser enseñable, es ser entrenable. No es sí, a ver esto, ¿qué querrá decir? A ver cuando dice que si confesares con tu boca. No, Señor, dice la palabra, es muy simple. ¿Qué quiere? ¿Que Dios se la complique? Hay otras cosas que quizás se necesita más tiempo para ver, para pensar en la palabra de Dios, pero las cosas que son tan necesarias para la humanidad, Dios las hizo re fácil. Lo único que hay que hacer es creerlo, confiar en esa información y actuar confiadamente en esa información. Hechos 8, por favor. En el 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Ve que todo gira en torno a eso? Ya sé, ¿qué otra cosa va a girar en torno aquí en la palabra de Dios? Pero es lo que explica la palabra, las acciones que hace la palabra, las acciones que hace, tal cual. Porque la palabra tiene un poder activador cuando es creída. ¿Escuchó, no? Un poder activador cuando la palabra es creída. Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Primero ellos recibieron la palabra y luego el Espíritu Santo. Ese es el orden. Y justamente la palabra es la que enseña que existe Espíritu Santo, ¿no? Si no, nosotros no lo podríamos saber. Inclusive cuando le hablaron a usted, le hablaron del Espíritu Santo y se lo documentaron en la palabra, ¿no es cierto? Porque si no está en la palabra, entonces, damas y caballeros, no lo crea, no lo crea. Nosotros buscamos la palabra. Hechos 17, también barrio conocido. En el versículo 11 dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, 17:11 les dije, ¿no? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué es lo que hicieron? No se conformaron ahí, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¡Qué hermoso que es eso! Cualquiera, y esto no quiere decir investigando, porque hay varios que usan el término investigación, investigadores. No, yo voy a investigar la palabra. Les comento, señores, no es necesario ser un investigador. Es necesario ser un lector y un creyente tranquilo, sin demasiadas ínfulas. Usted puede ir a esta palabra maravillosa y escudriñarla, es decir, buscar aquí, buscar allá, leerla. Le digo una cosa, leerla es imprescindible en la vida de todo creyente. Lea mucho la Biblia. Si usted ya la leyó toda, de pe a pa, desde Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, sabe lo que puede hacer: leerla de nuevo. Y de nuevo, elija sus pasajes, hoy aquí, mañana allá, pero léanla mucho para ganar el léxico de la palabra, para lograr el vocabulario de la palabra, pero más que nada, ¿sabe qué? Para lograr el mayor entendimiento acerca de ese precioso Dios que nosotros tenemos, ese maravilloso Padre Celestial que tanto nos amó que entregó a su unigénito Hijo para que nosotros podamos leerla, para que podamos... Fíjese, si el Señor Jesucristo no se hubiese entregado, si Dios no lo hubiese entregado por nosotros, nosotros no tendríamos las 7 epístolas. Cuando usted la lee y usted sabe que fue salvo por gracia, usted sabe todas las cosas, que está sentado en los celestiales con Cristo, usted sabe que cuando venga el Señor Jesucristo nos va a llamar desde las nubes a todos nosotros. Imagínese, usted si no hubiese leído Tesalonicenses, si no hubiese leído las otras epístolas, Efesios y otras tantas, usted no lo sabría. Fíjese si será importante leerla, si será importante comentarla entre nosotros, que sea nuestro tema de conversación. Toda la gente tiene temas de conversación. Bueno, pues este es el que hemos elegido nosotros. No es que es el único, tenemos otros temas en otros círculos, en otros vínculos que nosotros tenemos, pero damas y caballeros, este es el tema para nosotros, esta preciosa palabra de Dios. Isaías 55, si quieren vayan al versículo 11, porque estoy seguro que ya lo conocen, dice que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, dice Dios, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si usted me está escuchando, lo más probable es que
usted sea un hijo de Dios. Es decir, yo sé, los conozco a la mayoría que puedo ver ahí por Zoom y sí, son todos hijos de Dios, por supuesto. Pero ojalá haya alguno que todavía no haya creído, bueno, y que pueda renacer del Espíritu de Dios escuchando la palabra en esta mañana o cada vez que nosotros la proclamamos. Entonces, la palabra en nosotros no regresó vacía. Dios la envía para que todos los hombres sean salvos y vengan a conocimiento de la verdad. Lo leímos. Entonces, la salvación viene a través de saber esa palabra y de hacer lo que dice esa palabra que tenemos que hacer para ser salvos. Entonces, no volvió en nosotros vacía y de hecho la palabra nunca regresa vacía a Dios. Y con respecto a esto, podríamos filosofar acerca si las palabras se las lleva el viento o no. ¿Vio que se dice que las palabras se las lleva el viento? Bueno, cualquiera que tenga experiencia en la vida sabe que aún los contratos escritos no se los llevará el viento, pero a veces no son demasiado válidos tampoco, porque el hombre es así, porque si puede quiebra toda ley que se le ponga delante. Pero uno puede filosofar acerca de si las palabras se las lleva el viento o no. Podríamos charlar un rato eso, pero una cosa le comento, las de Dios no se las lleva el viento. La palabra de Dios es firme. ¿Por qué Dios es firme? Porque Dios es como su palabra, o más bien es que la palabra es como Dios, porque Él por algo la engrandeció a la palabra a su palabra junto a su nombre. Cada hombre tiene su propio cúmulo de pensamientos, todos nosotros, e ideas, en el que vive, en el que se mueve y en el que haya su razón de ser. Aquella cantidad de pensamientos sobre los que fundamenta y descansa su vida y por los que dirige sus actividades, es la razón de ser de cada uno, cada persona lo tiene. Para nosotros, este mensaje que nosotros damos es el mensaje en el que vivimos y es el mensaje por el cual vivimos. La preciosa palabra de Dios, de la que tenemos el inmenso privilegio, responsabilidad y placer de compartir, es más que simplemente materia de conocimiento para la mente. Es dirección para la vida y demanda obediencia de nuestra parte para que pueda actuar en las personas. No es materia para meramente pensar, es ética y ley para ser acatada. Juan 14, por favor. Fíjense lo que dice el versículo 24. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Permítame preguntarle, la palabra que usted habla, ¿de quién es? Del mismo Padre, igual que su hermano el Señor Jesucristo. Su hermano y Señor, por supuesto. El Señor Jesucristo hablaba las palabras que usted puede hablar. Producían en esa época y en esas personas lo mismo que pueden producir en esta época y con estas personas. Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por eso a mí me gusta el término cristiandad. ¿Lo ve? Porque el cristianismo es un andar en la palabra. Es cristiandad. Eso es. Nosotros andamos en la palabra de Dios, que nosotros estudiamos, que nosotros leemos, que compartimos entre nosotros. Sea cual fuere la sociedad donde nos desarrollemos y vivamos,
Y el lugar que fuere que nosotros ocupemos en esa sociedad, nuestra vida y nuestras acciones deben hablar del logos, de la palabra de Dios que hemos creído y que deseamos proclamar. Nuestras vidas deben hablar. No es que nosotros no debamos hablar, sí, claro que sí, pero nuestras vidas deben hacerlo. Aún antes de que abramos la boca, tenemos que tener conducta tal que representemos a nuestro querido Padre, tal que representemos a nuestro querido Señor Jesucristo. Piense la siguiente acción que usted va a hacer. ¿Qué hubiese hecho el Señor Jesucristo en su lugar? Porque el Señor Jesucristo siempre hizo la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros tengamos una conducta que aún antes de abrir la boca, nosotros ya estemos dando testimonio. De nuevo, nosotros tenemos el inmenso privilegio, pero ojo, porque también tenemos la responsabilidad de proclamar el mensaje de salvación a la gente del mundo en el que vivimos y en el que nos desarrollamos. Por eso lo servimos con todo el amor de Dios y el entusiasmo y fervor. Lo hacemos con pasión, lo hacemos con ardor, porque estamos convencidos de esta palabra. ¿Quién en su sano juicio no ardería cuando piensa en la palabra y cuando tiene el privilegio de ayudar a una persona a llegarse a Dios a través del Señor Jesucristo, según está escrito en la palabra de Dios? Estos son los deberes que nos impone la palabra de Dios. No es algo que aceptamos para nosotros mismos y ya está. Nos quedamos tranquilos y no hacemos más nada. No es algo por lo que nos conformamos con lo mucho que ha traído a nuestra alma, sino algo por lo que debemos estar dispuestos a vivir sirviendo. Hechos 15, por favor. Versículo 36. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. No es que usted le habla y se va. Usted continúa el trabajo. Usted habló con ellos. Usted vio que estaban interesados. Bueno, continúe, no los atosigue, no los vuelva locos, pero no los deje solos, vea de estar con ellos, a ver si tienen alguna pregunta más, a ver si los puede ayudar un poquitito más en algo. Ellos les hablaron la palabra, pues después regresaron a ver cómo estaban ellos. Hechos 4, por favor, ya estamos ahí en Hechos. Nuestra declaración debe ser hecha con autoridad y certeza, porque la declaración de la palabra de Dios no es un asunto de yo te digo tal cosa, no, es un asunto de así dice Dios, esto es lo que dice Dios. Entonces usted conozca el mensaje para ver qué mensaje tiene que dar. Usted no tiene que acordarse lo que dice Habacuc 3:4, usted no tiene que saber lo que dice Sofonías 1:8, no tiene que acordarse de esas cosas. La gente necesita cosas más simples. Y usted puede conocerlas en la palabra de Dios y puede comentárselas. Y de paso lea Habacuc y Sofonías. Hermoso libro de todos modos. Hechos 4, versículo 29. Mire esta oración de esta gente. Y ahora, Señor, los habían amenazado, los habían puesto presos inclusive. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ellos le comentaban a Dios, le abrían el corazón y le decían, si Dios ya sabía lo que habían hecho esta gente en contra de los nuestros. Iba a decir de los suyos, porque ciertos son de Dios, pero también son nuestros. Estos creyentes son hermanos nuestros, son nuestros. No los conocimos todavía, los conoceremos. Les hicieron un daño a ellos, nos lo hicieron a todos. Porque somos un solo cuerpo en el Señor Jesucristo. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, esto le dicen, Dios, mira lo que hicieron, y concédenos que con todo de nuevo hablemos, ¿tu qué? Tu palabra. En el medio de la adversidad, en el medio de la persecución, en el medio de la amenaza. ¡Qué tremendo! ¡Qué oración para hacer! Dios, Dios, ahora que estamos aquí abajo de la cama, protegenos que no nos pase nada aquí abajo de la cama, después de todo lo que le hicieron. Danos, Dios, de nuevo para hablar tu palabra.
Qué maravillosa oración. Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1, versículo 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, dice Pablo, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjense que uno diría, pero esto es una locura. Este hombre está preso y está contento que los otros hablan la palabra sin temor. Bueno, que nuestros hermanos en Cristo hablen la palabra de Dios sin temor, con todo denuedo, con toda pasión, con todo el amor del mundo, a todos nos pone contentos, como también lo hacía a Pablo, por supuesto. Mateo capítulo 13, por favor. Vean, no necesitamos rebajar la fuerza, la profundidad y contundencia que tiene nuestro mensaje de la palabra de Dios. No debiéramos pensar que tendríamos que hacerlo menos exigente o, digamos, más atractivo. Digámosle la palabra crudamente, tal cual es. El mensaje no es nuestro, es de Dios. Solamente es nuestra la preciosa, la bendita posibilidad de proclamarlo. El mensaje proviene de Dios y nosotros lo servimos a las personas con lo mejor de nuestro ser. Los responsables de darlo somos nosotros. De respaldarlo y cumplirlo es compromiso de su originador, de su creador, de Dios. La declaración debe ser de calidad y con lo mejor que tenemos. El mensaje comienza con la proclamación, pero no debe quedar ahí. Muchos hermanos no saben acerca del reino de Dios. Es bueno que les hablemos, porque es hablarles de la esperanza, de lo que nos espera, de cuerpos nuevos, vidas nuevas, una tierra recreada en la cual nosotros vamos a estar trabajando para llevarla todos nosotros al estándar de gloria y esplendor que tuvo mucho antes de Génesis 3:15. Esa es nuestra responsabilidad, además de un tremendo privilegio. ¿Por qué no hacerlo? Si otras personas no conocen lo que nosotros conocemos. Entonces no es que, nosotros sabemos cosas que los otros no saben. No, Señor, no es para ufanarse, no es para estar orgulloso, es para compartirlo con los demás. Es para que los otros puedan conocer lo que usted conoce, que Dios los haga sus hijos y que vengan al conocimiento de la verdad, y que vengan al conocimiento de la verdad y que sigan viniendo al conocimiento de la verdad igual que usted lo hace. La enseñanza, lógicamente, es una parte esencial del mensaje cristiano, el cual no es solamente para los momentos de calma, para la cátedra, para las reuniones en su casa, para los domingos de transmisión, para las reuniones por Zoom. Es para vivirlo día a día, en las buenas y en las malas. Ese es nuestro mensaje. Y claro que puede ser que uno en su vida atraviese momentos en los que tenga que escoger entre lo fácil y lo recto. A veces pasa. ¿No le pasó todavía? A veces uno tiene para escoger entre lo fácil y lo recto. Algunas veces nuestra creencia fundada en nosotros mismos no quiere que sea cierto el mensaje de Dios, ya que la palabra en ocasiones condena nuestra vida y busca cambiarla para bien. Dios solamente quiere el bien. Y nosotros venimos así cargados un poquitito con barro en la vida. Venimos un poco enredados con el pasto sucio de la vida. ¿Qué va a ser? A todos nos pasa, pero acá está la palabra para enderezar nuestras vidas, que sean de gloria para Dios, que honren lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Nosotros necesitamos ser conscientes de que debemos cuidar la palabra de Dios en nosotros. No es que yo tengo que cuidar la palabra de Dios, es de Dios, Él la cuida. Yo soy el que la cuida en mí. Yo tengo que hacer ese esfuerzo de que las cosas a mí no me perturben tanto que yo me olvido de la palabra. En Mateo 13, por favor, en el versículo 22, veremos que el conocimiento de la palabra es algo que puede ser arrebatado, es algo que puede ser ahogado en la persona. Mateo 13, 22 dice que el que fue sembrado entre espinos
Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. De nuevo, ojo, no hay posibilidad de ahogar la palabra. No hay posibilidad que la palabra sea infructuosa. Lo que está queriendo decir acá es que puede ser infructuosa en usted, puede ser ahogada en usted, depende de usted. Y claro, nosotros, sus hermanos en Cristo, le vamos a dar una mano para que no sea ahogada. Usted denos una mano a nosotros cuando nosotros estamos en la mala, tiéndanos la mano cuando nosotros nos caemos al barro, ayudémonos los unos a los otros a caminar esta palabra, a andarla, a vivir esta palabra y a proclamarla a todo ser vivo. Marcos capítulo 4, habíamos estado aquí en Marcos hace un ratito, hablando del mismo contexto de la misma parábola, ¿no? Marcos 4 en el versículo 15. Dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra. Fíjese quién la quita, ¿ve? Que se sembró en sus corazones. Nosotros tenemos la responsabilidad de recibirla, de retenerla con firmeza en nuestro corazón y de compartirla con los demás con denuedo y compasión. ¿Cómo no está? ¿Cuántas veces? A ver, ¿quiénes se acuerdan? No sé si entre nosotros hay algún papá nuevito o alguna mamá nuevita. No busco ocasión para hablar de su bebé. Nosotros los varones, si compramos un auto, capaz que es un cacharro que apenas funciona, es un auto que tiene solamente 3 ruedas porque la 4ª rueda no le funciona, no lo arranca, lo tienen que empujar, es una porquería, pero uno está tan contento con ese auto y se lo comenta, se los muestra a todos y uno lo ve, está todo oxidado, es una porquería, pero está tan orgulloso de lo suyo, habla con pasión de su automóvil. ¿Cómo no va a hablar con pasión, con ardor, acerca de su hijo, que es maravilloso todo eso? Bueno, nosotros podemos hacer igual con la palabra de Dios, y esto no es un cacharro, esto no tiene 3 ruedas, esto anda bien, esta es la palabra de Dios, viene siendo su palabra desde siempre en la mente, en el corazón, en el corazón de nuestro querido Dios. Esta palabra que nosotros hablamos, por eso la podemos hablar con pasión, con orgullo. No como si vos lo hubieses hecho, pero con el orgullo de decir, mirá lo que dice mi papá, mirá lo que mi padre tiene que decirte a vos, con mucha alegría, mucho amor. Salmo 119, por favor, y este es un salmo muy lindo para recordar. Ustedes saben, siempre hay versículos que uno dice, no, este lo tengo que memorizar, y uno hace el esfuerzo de memorizar algunos, de memorizar otros. Bueno, este es uno bueno para memorizar. Así que yo lo tengo memorizado. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos con un propósito, para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos con este propósito, para no pecar contra ti. Guardamos los dichos de Dios, entonces andamos los dichos de Dios, entonces no pecamos contra nuestro querido Dios, que se merece nuestro máximo esfuerzo de que nosotros, vean, ninguno es perfecto. Ninguno de nosotros. Cada tanto uno se va a la banquina, cada tanto se va al barro, cada tanto se mete en un lío bárbaro, pero bueno, la vida es así. Tratemos nunca de meternos en el barro, nunca caernos, pero a veces ocurrirá. Pero ahí está siempre Dios para tendernos la mano. Y siempre está la palabra para que nosotros regresemos a la ruta, que salgamos del barro, que salgamos de la banquina y que andemos en 6ª velocidad a 120 kilómetros por hora en la vida. Lamentablemente, este precioso mensaje puede ser falsificado y adulterado. No debe ser un gusto para Dios enterarnos de estas cosas en su palabra, pero es información que necesitamos tener para saber y ser cuidadosos por nosotros y por los demás. 2 Corintios, por favor, si son tan amables, vamos ahí a ver 2 versículos de 2 capítulos diferentes. Empezamos en 2 Corintios capítulo 2. En el versículo 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vean,
Se dice que la sinceridad no es garantía de verdad, es muy cierto, pero es una buena manera de compartir la verdad, ¿no es cierto? De declarar la verdad con sinceridad. Estos lo hacían así, con sinceridad lo hacían. Entonces es maravilloso que nosotros tengamos sinceridad, que tengamos honestidad para compartir la palabra de Dios. Dios nos advierte de estas cosas, nos dice que estas cosas ocurren alrededor de nosotros y que para nosotros también nos cuidemos que a nosotros no nos pase. Ahí en 2 Corintios, pero esta vez en el capítulo 4, ahí nomás, 2 capítulos más, en el versículo 1, 2 Corintios 4:1, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, reconoce que este ministerio que tenían era por la misericordia que hemos recibido. No desmayamos, ellos estaban firmes ahí, no desmayaban, le daban con todo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Está mostrando cómo andaban ellos y cómo algunos andaban. Y cómo andan, porque el hombre sigue siendo igual, 2000 años después sigue siendo igual. En aquel entonces no había Kawasaki, hoy sí hay Kawasaki, pero es igual. El hombre el ser humano es así. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra. No es que la palabra puede ser adulterada, puede ser adulterado el mensaje que yo te doy de la palabra. Puede ser adulterado lo que yo entienda, lo que yo comparta. La palabra no es adulterada, caramba, la palabra dice que fue probada 7 veces en el fuego, es decir, no hay nada más puro no hay nada más puro que la palabra. Dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, que es delante de quien nosotros presentamos esta maravillosa palabra de Dios a las personas. Marcos capítulo 7. Vea, siempre que una persona comience a escucharse a sí misma, dejando de escuchar a Dios, su versión del mensaje cristiano será distorsionada e inadecuada. Preste atención. Siempre que no someta sus conceptos e ideas a la prueba de la palabra, producirá una versión del mensaje que será suya, pero no necesariamente de Dios. De a poco irá amando más a su sistema de pensamientos que a la verdad de Dios. Va de a poco. Marcos 7, versículo 13. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. ¿Se acuerdan lo que le decía el Señor Jesucristo? Que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hay que aclarar que la palabra no puede ser invalidada. Puede ser invalidada en uno o puede ser invalidado. Cuando es invalidada en uno, entonces es invalidada la palabra en tu mensaje. Ahí sería una falsificación, ahí sería una proclama deshonesta. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Por eso decía al comienzo de este sector, de este segmento de la enseñanza, que a Dios no le debe de haber gustado tener que decir estas cosas, pero nos tiene que avisar que estas cosas ocurren, para que nosotros estemos atentos, que estemos alertas, y con nosotros mismos primordialmente. Juan capítulo 3, que no hace falta que lo mencione, ahí en un rato lo leemos. Así que es en la lectura normal y en nuestro estudio de las Escrituras que comenzamos a apreciar las riquezas de la fe que la palabra de Dios nos ofrece. Este mensaje conduce al hombre a descubrir nada menos que el amor de Dios, que el amor que Dios tiene por la humanidad. Y entonces sí, Juan 3:16, que tampoco hace falta leerlo porque lo conocemos, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas en contraste tenga vida eterna. Otro versículo para recordar el amor de Dios, porque el amor genera en las personas
ese dar. Cuanto más amás, más das. Cualquier persona que haya jamás amado, todos nosotros que hemos tenido distintos tipos de amor, amor a amigos, amor a parientes, amor de esposo, amor de padre, amor de hijo, hemos experimentado lo que uno puede hacer por amor. Pues bien, nadie ha amado a este punto de entregar a su única posesión, vamos a llamarlo posesión, discúlpenme por un ratito nomás, a nuestro precioso Señor. Ha dado a nuestro precioso Señor porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos capítulo 10, versículo 15. Y nos quedamos ahí un ratito. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues sepa usted que al ser hijo, usted fue enviado. Usted no tiene que usted no tiene que esperar que le venga una carta o un WhatsApp de Dios diciéndole que usted fue enviado. La Biblia dice que usted fue enviado. Todos nosotros los hijos somos enviados. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando usted anuncia la paz, no la paz mundial, sino la paz de usted con el Creador, porque el Creador entregó a su Hijo para que usted tenga paz con Él. Entonces, cuando usted anuncia esa paz, cuando usted anuncia las buenas nuevas de salvación, acuérdese que el contexto de Romanos 10 es justamente la salvación, que si confesares con tu boca, bla, 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 bla. Entonces, cuando usted hace esto, sus pies son hermosos. En realidad le digo una cosa, no solamente sus pies, todo usted es hermoso cuando usted decide proclamar esta preciosa palabra de Dios. Juan 17:17, ni falta hace que vayan. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? Tu palabra es verdad. Cuando usted habla esta palabra, usted está hablando la verdad. Usted está hablando verdad absoluta. Porque hay su verdad, mi verdad, la verdad de ellos, pero hay una sola verdad que es la verdad. Porque la verdad que yo digo acerca de un hecho, yo me llamo Eduardo. Esa es verdad, pero eso no va a cambiarle la vida a nadie. Eso no le va a dar salvación a nadie, ¿verdad? ¿Ve? ¿Verdad? Esa es una verdad que no cambia la vida a nadie. Pero la verdad de Dios puede cambiar la vida de las personas cuando la persona lo cree. Efesios capítulo 1, por favor. Versículo 13. Dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ven, no solamente habiendo oído el evangelio y la palabra, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que hablaba antes, la importancia de creer esa verdad que uno proclama. Dios mío, qué tremendo que es esto, que póngase a pensar, mírese un cachito al espejo y diga, sí, soy yo el que está leyendo esto, soy yo el que leo esto de la palabra de Dios. Yo tengo ese privilegio. ¿Cómo puede ser que me elegiste a mí, Dios? Pues nos eligió a todos. Dios quiere que todos proclamen su verdad, porque conocer la verdad, creer la verdad, por lo tanto, actuar la verdad en nuestras vidas, cambia nuestras vidas y las vidas de todas las personas que están alrededor de nosotros. ¡Qué privilegio tan grande tenemos! Esta palabra que nosotros hablamos, que proclamamos, es una palabra de justicia que indica al hombre dónde queda la bondad, le muestra qué es misericordia, le da normas de vida y le da poder para cumplirlas en su propia vida. Cada vez que nosotros vamos con el mensaje del Evangelio de liberación del Señor Jesucristo a alguna persona nueva y ésta lo cree, de inmediato es reconciliada con Dios. Recuerda lo que dice 2 Corintios 5:19,
que dice en el 20, perdón, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios no tiene labios sino tus labios, Dios no tiene pies sino tus pies, Dios no tiene manos sino tus manos, tu boca para llegar con el evangelio de liberación a las personas. Así de importante somos nosotros. Hechos capítulo 13. Dios no necesita reconciliarse con el hombre, es al revés, es el hombre que necesita reconciliarse con Dios. Entonces nosotros vamos con el mensaje de reconciliación, con la palabra de reconciliación. Hechos 13, versículo 26. Dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que de entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de la salvación, de esta salvación. A vosotros es enviada, es la palabra la que salva a las personas. Por eso es tan importante que vos declares esta preciosa palabra. Nosotros todos estábamos, yo hablo de irnos al barro, pero en realidad nosotros estábamos en un océano. Estábamos sumergidos en el océano y Dios agarró y tiró el salvavidas, tiró a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros nos agarremos de Él. Hay gente, ese salvavidas está disponible para toda la gente, pero no todos se agarran del salvavidas. Hay algunos que todavía están tratando de sobrevivir en un mar con olas de 20 metros de alto en la vida. Bueno, Dios echó el salvavidas al agua para que la gente sea rescatada del maremoto. Este mensaje que nosotros tenemos nos permite vencer las tentaciones. Recuerde, cuando el Señor Jesucristo estuvo en el desierto, las 3 veces Él respondió, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué era lo que estaba escrito? La palabra, la palabra, la palabra y nada más que la palabra de Dios. Entonces, a Él le permitió vencer las tentaciones, también lo puede hacer con nosotros. Nos eleva a nosotros sobre el estado mortecino en el que nos encontrábamos en esta vida antes de aceptar a Jesús en ella. Nos cuenta la historia que ahora nosotros contamos a los demás, que es la historia de un hombre que murió por todos. Es decir, que es la historia de un amor que no se detuvo ante el sacrificio máximo. Muestra que no hay cosa alguna que Dios no sacrifique por amor a la humanidad. Eso es lo que muestra la palabra de Dios. No es un mero sonido articulado que expresa una idea. Es una causa eficiente que produce cosas. No hace falta que vayamos en Génesis 1, cuando Dios dice, sea la luz y la luz fue. Dios dijo y se hizo. Recuerda que Dios dijo, produzca la tierra y fue así. Dios dijo, haya lumbreras y fue así. Esa palabra que Dios habló es la palabra que usted habla. No es una palabra diferente, la de Génesis 1 que habló nuestro Dios, que profirió nuestro Dios para traer las cosas que ahora nosotros vemos alrededor de nosotros. Es la misma palabra que nosotros podemos hablar, la misma. ¿Será posible? Pues sí, lo es. Lo es, porque es preciosa esta palabra, es efectiva cuando es creída, produce resultados, produce fruto en la vida de la gente cuando es creída. ¿Qué cosa más maravillosa que esta nosotros tenemos para hacer en nuestra vida? Qué precioso Dios que nosotros tenemos, qué preciosa palabra nos ha dado para que conozcamos y lleguemos a las personas. Otro versículo que no es necesario leer y es imprescindible recordar, Salmo 107:20, que dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Fíjese si tendrá poder activador la palabra de Dios. Viene la palabra y viene la sanación con tan solo haber sido enviada. Usted puede llevar esa sanidad a las personas, la que viene de escuchar esa preciosa palabra. No solo dice la palabra hace. No solo dice. Cada vez que la está usted proclamando, produce algo en usted y en la persona, en su interlocutor, la persona que lo está escuchando y lo está creyendo su mensaje. No es solamente discurso la palabra, es también poder. Dios con su palabra generó el universo según lo conocemos, por tanto lo creó.
lo ordenó y hoy día lo sustenta con todas las leyes que Él decidió que lo gobernaran. La sucesión de los días y las noches, las estaciones, las órbitas de los planetas y sus satélites, no es un confuso caos, sino un sistema ordenado. Por eso la astronomía puede predecir cosas matemáticamente, puede explicarlas. ¿Cómo se le ocurre que puede haber un caos en el universo si esta gente que son estudiosos con fórmulas resuelven las cosas? A alguien se le ocurrió, a nuestro querido Dios se le ocurrió decorar la tierra donde nosotros habitamos, su máxima creación, para que todo eso esté como marco de la grandeza del ser que es nuestro Dios. Dios mío, qué privilegio nosotros tenemos de compartir esta preciosa palabra con las personas. Nos supera. Pero podemos hacerlo porque Dios quiere que así lo hagamos y lo diseñó la palabra de tal manera de que la gente comparta su palabra con la gente. Maravilloso. Una palabra siempre es una expresión de un pensamiento. Y Jesús fue la perfecta expresión del pensamiento de Dios para la humanidad. Imitemos a nuestro Señor en su andar. Estemos firmes en la palabra de Dios como Él lo estuvo. Haciéndolo, se le fue la vida a Él. Haciéndolo, se le fue la vida. Pues, hagámoslo nosotros como parte de nuestra vida, como un estilo de vida. Ahora la palabra dice: ¿cómo irán sin haber quien les predique? Así que somos necesarios para proclamar el mensaje. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hace un segundo leímos, de los que anuncian buenas nuevas. Damas y caballeros, nuestros pies son hermosos, por lo tanto, salgamos y hablemos la preciosa palabra de Dios. Gracias, querido Dios, por habernos dado este privilegio. A nosotros, Dios, gracias. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo, que de alguna manera diligencias las cosas para traer a nosotros a aquellos que tienen hambre, pero que están muertos de hambre y de sed por vos, y que nosotros podamos saciarlos con la preciosa palabra tuya. Gracias por habernos elegidos para vida y salvación. Gracias, querido Dios, porque tenemos un mensaje que es un encargo a todos nosotros y por entender la responsabilidad que tenemos delante de vos y delante de todas nuestras sociedades, donde nosotros nos desarrollemos para poder atraer a la gente a vos a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, querido Dios, por habernos dado la palabra de la reconciliación y que nosotros tengamos el derecho dado por vos de hablarla para que las personas que crean sean hijos tuyos, hermanos nuestros. Muchísimas gracias porque cada vez que vayamos a tu palabra, nos des tu palabra, de tu corazón de amor a nosotros que te queremos conocer, te queremos amar cada día más. Gracias por haber entregado al Señor Jesucristo para que nosotros recibamos todo lo que hemos recibido a partir del día de Pentecostés. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga.